Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Y aquí les traigo algo que muchos de ustedes deben estar interesados, que es la nueva versión de Minecraft, la 1.18, que va a salir aproximadamente, tiene fecha para fin de año, todavía no hay nada confirmado. Y quería mostrarles el cambio. Fíjense, miren todo lo que se puede hacer, es increíble la cantidad de cosas que carga. Yo la verdad que veo esto y me quedo impresionado. Fíjense la vaca, el movimiento que sigue siendo igual y plano. Nah, mentira, hay un gran cambio. Hay un gran cambio. Uno de los grandes cambios, fíjense cómo ahora Minecraft genera las arquitecturas. Nosotros estamos arriba de una llanura y ahora el mundo genera arquitecturas de esta manera. Pero no solo eso, lo más impresionante es las cuevas. ¿Ustedes se acuerdan cómo era entrar en una cueva en el viejo Minecraft? Bueno, acá cambia todo. Por ejemplo, aquí tenemos creo la entrada a una cueva. Fíjense, vamos a descender despacito a la cueva. Y esto es una cueva chiquitita, si se pueden fijar. Pero ya fíjense la entrada que hace. Aparentemente en esta nueva versión lo que más van a cambiar son las entradas a las cuevas. Como el juego genera las cuevas, las van a hacer más interesantes, porque antes eran muy insípidas y a la larga uno se terminaba aburriendo, ¿no?, de entrar. Pero bueno, aquí tenemos una cueva, miren lo que es esto. No solo, como verán, el terreno ya no es tan lineal, tiene más relieve, sino miren la entrada de esta cueva. Y acá seguimos descendiendo hacia la cueva. Fíjense esto. La verdad que es increíble. Y seguimos descendiendo. Miren lo que es esta cueva. Aquí tenemos oro y seguimos descendiendo. Bueno, creo que las cuevas las mejoraron, ¿no? Un poco. Aquí tenemos una mina abandonada. La verdad que es increíble. Esto le va a dar un aire fresco al juego de una manera que uno no se puede esperar. En el modo supervivencia, obviamente, ¿no? Para los que jugamos modo supervivencia, esto es un aire fresco. Ponernos a investigar este tipo de cuevas. Tenemos el cambio de las cuevas. También les quiero mostrar cómo genera ahora los terrenos. Fíjense que ya no son más lineales para nada. Trata de manejar muy bien lo que son las alturas y la diferencia de los terrenos. Fíjense que ya no tenemos puntos como planos y muertos. Acá tenemos otra entrada. Estas cuevas enormes van a estar por todo el mundo. A ver, vamos a esperar que cargue un poco. Que también tiene el lado bueno y el lado malo esto, ¿no? O sea, va a pedir un poquitito más de máquina. Fíjense que ahora también hasta tenemos vegetación en las cuevas. Tenemos estas plantas que generan luz. Si yo las desactivo se va la luz. O sea, tenemos
los aldeanos decía: señor, ¿usted sabe que puerta al infierno? No, está muy ocupado destruyendo su cosecha. Y tenemos el agua para poder caer sin tener que descender. Ahora la pregunta es, cuando uno baja esto, ¿cómo sube de nuevo, no? La verdad que no. Miren lo que es esto. La verdad que cambio era más que necesario para darle más vida a este juego. ¿Sabes? Era una vez que lleguen acá, la pregunta más importante es: ¿y ahora cómo vuelvo? Yo soy Apousio y nos vemos en el siguiente video.